Consejo Nacional Electoral decidió el 5 de marzo, día oficial de la muerte de Hugo Chávez, anunciar que las elecciones presidenciales estaban pautadas para el 28 de julio. ¿Y qué es el 28 de julio? El día de nacimiento de Hugo Chávez. Eso no son casualidades. Ahí hay un simbolismo del Consejo Nacional Electoral diciéndote, hay chavismo para rato. El régimen no solamente quemó los camiones de ayuda humanitaria, sino que además le pasó tanquetas encima a los ciudadanos. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo un gobierno tan impopular se sostiene? Por los militares. Los que están en las altas cúpulas son los dueños de distintas mafias. Son las mafias de los alimentos, las mafias de la gasolina, las mafias, por supuesto, del narcotráfico. El régimen se inventa centros de votación. Dime tú si con todo eso que te estoy diciendo, sin tú ser venezolano, no tienen el fraude bien armado. Say, kids, what time is it? Muy buenas con todos, bienvenidos a una nueva entrevista aquí en su canal Libertario, y en esta ocasión tenemos nuevamente a Esteban Hernández, que es analista político, que ya estuvo una vez con nosotros hace más o menos 4 años. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Cómo te va? Todo muy bien, muchas gracias por la invitación y bueno, interesante volver a invertir los roles, ¿no? Han pasado 4 años desde la última entrevista, muchas cosas han pasado, pero quisiera comenzar por, tú eres conductor de un programa que es Contrapoder 3.0 y de Giro a la Derecha. Por favor, cuéntanos un poco sobre estos programas, a qué se dedican, cuáles son sus dinámicas. Sí, bueno, Contrapoder 3.0 nace en el año 2019, el 30 de septiembre, me recuerdo claramente, previo a la pandemia, ¿no? Es un programa que transmitíamos en aquel momento de lunes a jueves, creo que los viernes solo para hacer especiales, y lo hacía con José Antonio Colina, quien es un militar, ¿no? O ex militar venezolano que está siendo perseguido, lo acusaron de múltiples cosas. ¿Qué sucede? Que ese programa se transmite exclusivamente o se transmitía exclusivamente en un canal de YouTube grande, ya tiene más de 700,000 suscriptores, Factores de Poder, que fundó una periodista muy conocida en Venezuela llamada Patricia Poleo. Por todos muchísimos cambios que hubo, por, digamos, otro tipo de necesidades que por lo menos tanto Colina, con quien condujo el programa nuevamente, como a nivel personal, decidimos evolucionar, ¿no? Llevamos Contrapoder a lo que es un medio de comunicación, una página escrita llamada Contrapoder News, en donde yo soy el jefe editor. El programa Contrapoder 3.0 continúa, pero solamente se transmite el miércoles, que es, bueno, es Colin y yo básicamente analizando la política de Venezuela. No tenemos la misma dinámica que teníamos cuando recién se fundó. De hecho, él y yo te entrevistamos varias veces en ese canal. Colina ahora no entrevista. Y justamente por eso surge lo que es el medio como si Contrapoder, ¿no? Teniendo la parte escrita, Contrapoder News, un canal de YouTube propio, en donde se sigue transmitiendo Contrapoder 3.0, que repito, ese es el programa. Ese se transmite en nuestro canal, que lleva el mismo nombre, y se transmite todavía en Factores de Poder, que es este canal grande que mencioné. Y en ese mismo canal de YouTube propio, ahora está también Giro a la Derecha, que es uno que conduzco yo solo. Allí también he tenido la oportunidad de entrevistarte. Y Colina tiene también un espacio semanal que sale los domingos llamado En Contacto. Entonces, es básicamente para comenzar a cubrir todo. Yo con Giro a la Derecha he querido enfocarme, muy poco hablo yo de Venezuela en Giro a la Derecha, ¿no? Me he enfocado un poco en el tema de la región porque, y siempre lo digo detrás de cámara, el enemigo es el mismo. Hay países que son salvables en este momento y yo creo que el testimonio, ¿no? Las experiencias a nivel personal de alguien que ya vivió esto, que para mí lo que suceda, por ejemplo, en países como Chile es una especie de déjà vu. Creo que es importante justamente analizar la política de esos países, pero desde la perspectiva de alguien que no es precisamente de esos países. Me llama la atención mucho el nombre, el Giro a la Derecha. Tú eres uno de los que trata que ser de derecha no es un estigma social. ¿Cómo has visto tú esa transformación desde que creaste el programa? Bueno, fíjate algo, el nombre del programa no se me ocurrió de la noche a la mañana. Eso es algo que ya estaba en Contrapoder 3.0, cuando solo transmitíamos en aquel canal grande que te digo. O sea, dependiendo del día teníamos como que ciertos subsegmentos, por así decirlo. Entonces los lunes hablábamos, había algo llamado Develando Verdades, en donde soltábamos alguna información polémica, ¿no? Algo medio incómodo. Los miércoles había un segmento llamado No Tendrán Paz, en donde sencillamente recordábamos a los corruptos del chavismo, ¿no? De
del régimen venezolano. Los jueves le dedicábamos un segmento a los presos políticos. Y los martes, que era por así decirlo mi segmento, yo me iba un poco más al lado para educar, ¿no? a nuestra audiencia, y tocaba temas que normalmente no se tocan en este tipo de espacios porque no son atractivos. A la gente no le interesa saber, por ejemplo, por qué aumentar el sueldo mínimo no es lo correspondiente o no es lo que soluciona, ¿no? La pobreza. Entonces, yo los días martes tenía un subsegmento llamado Giro a la Derecha, en donde tocaba justamente temas un poco más académicos, si se puede usar el término, aunque yo no me considero ningún académico, pero sí daba explicaciones de conceptos que, como te digo, no son nada llamativos para la audiencia normal, mucho menos para la audiencia de ese canal que estaba acostumbrada a hablar de política, las entrevistas a los políticos y bueno, las denuncias, los análisis o las investigaciones. Nada que en sí tocara esa fibra ideológica. Entonces, de allí justamente cuando decidí hacer mi espacio dije, no, voy con todo. Como voy a hablar de toda la región, bueno, hablemos de la derecha a nivel político, a nivel filosófico, a nivel académico, pero justamente entendiendo que con todas las diferencias que podamos tener, hay que simplificar el mensaje. Eso es algo que siempre te dicen la gente de este lado, ¿no? Los que no son socialistas. Simplifiquemos el mensaje, pero son incapaces de simplificarlo incluso en el tema ideológico, Andrés. ¿Cómo te identificas tú ideológicamente? No, yo soy paleoneo, yo no sé qué va, y agregan cualquier cantidad de cuestiones que ya allí pierdes la discusión si tú tienes que explicar qué realmente es lo que tú defiendes, ¿no? Entonces yo dije, bueno, izquierda, lo contrario que es derecha. Vamos a revivir ese nombre, vamos a explicar qué es lo que en teoría tiene que defender la derecha y ya allí las subdivisiones que salgan de allí, bueno, queda ya de cada quien explicar a qué se refieren, ¿no? Con el que es liberal clásico, el que es anarquista, el que es conservador, el que es conservatario, libertario, lo que sea. Pero yo creo que justamente ahí es donde nace, a mi juicio, bueno, la necesidad de un espacio como ese. Justamente de estos temas hablamos, recuerdo en la anterior entrevista. Vayan a verla porque no tiene ningún desperdicio, está completamente de actualidad, tanto en estos temas como lo que vamos a hablar a continuación. Y precisamente quiero tratar, vamos sobre tu primer país, Venezuela. El tema de Venezuela es ahora, va por fases, ¿no? Se olvida uno completamente de Venezuela hasta que llega, se desempolva un poco, ya damos por sentado de que Venezuela se perdió, es una dictadura, y de unos 3, 4 años, o sea, unos ciclos, va surgiendo una nueva esperanza, ¿no? Ahora hay una nueva esperanza el 28 de julio, ya que hay elecciones presidenciales en Venezuela. ¿Hay posibilidades de unas elecciones democráticas en una dictadura? 0%. Y cuando la gente a mí porque bueno, yo publico todo lo que yo pienso en mis redes sociales, en todos mis medios, la cantidad de ataques, por supuesto, y acusaciones que recibo, estoy acostumbrado, pero son cíclicas también. Cuando ocurren estos ciclos, entonces yo mantengo mis posturas. No es lo que de una u otra manera está popular ante la opinión pública, entonces es normal recibir este tipo de comentarios negativos y empiezan a decir que cómo se me ocurre, que va a ser un 0%, que no sé nada de estadísticas, me dicen, ¿no? Pero es porque yo creo que ya los que hemos vivido y más allá de vivido, aprendido de cómo opera la tiranía que hoy justamente está gobernando a Venezuela, entendemos que el régimen no tiene ningún incentivo para abandonar el poder. Y entendemos además que las personas que están promoviendo la idea de que si hay estos incentivos que estoy mencionando, en el pasado nos habían dicho exactamente lo mismo. O sea, es una cuestión, a mi juicio, ¿no? De que hay una especie de conglomerado de acuerdo, no sé si lo hacen por algo humano, no sé si hay algún tipo de intereses detrás, pero es como que quieren motivar a la gente, incluso si la motivación parte de una mentira, ¿no? Y fíjate algo, yo te puedo, y esto lo he explicado bueno, en varios espacios, pero para tu audiencia que no sé si es mayoritariamente venezolana, me imagino que no, que tendrás de otros países, ¿no? Yo he hablado de varias cuestiones. Te puedo hablar de lo superficial primero, que es el tema de los simbolismos, para que entiendas por qué estoy tan seguro de que el régimen no va a ceder, y después te puedo hablar ya un poco de la parte técnica. ¿Cuál es el simbolismo? El Consejo Nacional Electoral, que bueno, es la autoridad electoral, como lo dice su nombre, la que organiza elecciones y la que da de manera oficial los resultados el día de las elecciones, anunció que la elección presidencial estaba pautada para el 28 de julio. Lo interesante que es,
El 5 de marzo, que es cuando se anuncia la muerte oficial de Hugo Chávez en el 2013, bueno, el Consejo Nacional Electoral decidió el 5 de marzo, día oficial de la muerte de Hugo Chávez, anunciar que las elecciones presidenciales estaban pautadas para el 28 de julio. ¿Y qué es el 28 de julio? El día de nacimiento de Hugo Chávez. Eso no son casualidades. Ahí hay un simbolismo del Consejo Nacional Electoral diciéndote, hay chavismo para rato. O sea, incluso en esos detalles tan pequeños. Pero obviamente uno no puede basar toda una hipótesis sencillamente en cuestiones, y acá es donde nos vamos a lo técnico, que podemos incluso irnos a procesos electorales del pasado y se pueden comparar con lo que está pasando acá. Más allá de que la información que yo manejo no indica que la oposición, con unas comillas como yo siempre le pongo, tenga testigos en el 100% de las mesas, y por eso es que justamente pueden garantizar la transparencia de los resultados. Vamos a suponer que están diciendo la verdad, que sí tienen el 100% de las mesas cubiertas. Y vamos a suponer que los observadores internacionales, estos que han invitado, bueno, sí los van a invitar todos y van a estar allí haciendo la supervisión del proceso. Es algo totalmente irrelevante. ¿Y por qué es irrelevante? Y esto ya ha ocurrido en procesos electorales anteriores. Porque el régimen se inventa centros de votación. Así de simple. Entonces sí, tú puedes tener el 100% de los centros de votación el día de las elecciones, porque bueno, está pautado que tal escuela van a haber 10 mesas, allí tienes a los 10 testigos, un testigo por mesa, o quizás dos. En tal universidad también es un centro de votación, tal centro comercial, o sea, se distribuyen de manera oficial y vamos a suponer que ellos sí tengan allí el 100% de los testigos. Bueno, resulta que el día de las elecciones, el hospital militar es un centro de votación que tiene poquitas mesas, una o dos. La casa de la señora que reparte las bolsas CLAP, ¿no? Que son estas bolsas de comida que da el régimen, ¿no? Eso de la nada es otro centro de votación. Y ahí votan, no sé, 80, 100 personas. Multiplica eso n cantidad de veces. Explícame tú cómo uno puede mantener o garantizar la transparencia de un proceso en donde hay centros electorales creados el propio día de la elección. Que bueno, nos enteramos el día de la elección porque, te repito, surgen son las denuncias el mismo día, porque previo a ello no hay información al respecto. Y con respecto al tema de los observadores internacionales, ¿qué es un observador internacional en el contexto venezolano? Y esto hay que explicarlo. El observador internacional, estos que están acreditados por el Consejo Nacional Electoral del régimen, los van a invitar a ciertos centros. Ellos están sujetos a lo que digan los rectores del Consejo Nacional Electoral. Es decir, los van a pasear por los centros probablemente de Caracas, quizás de algunos alrededores, de Miranda, ¿no? Que son los estados alrededor de la capital. Y los van a llevar a los centros que ellos quieren que observen. ¿Y qué es lo que ellos pueden concluir? Bueno, la votación o el proceso se dio con total normalidad. ¿Qué es un proceso con total normalidad, Andrés? Que sencillamente hay una línea de personas esperando por votar, que van a las maquinitas, votan por el candidato de su preferencia, la maquinita imprime un boleto, ¿no? Una ficha, una factura, un papelito, y ese papelito lo metes en una caja. Eso es lo que puede verificar o no el observador internacional en Venezuela. No puede ir más allá de eso. Repito, están sujetos y así lo establece la ley. O sea, el régimen no tiene ni siquiera que romper ninguna ley para que esa sea la función del observador internacional, que lo que va a hacer es decir si todo está fluyendo con total normalidad. Pero vamos más allá. Vamos a suponer que el fraude sea tan obvio que María Corina, que es la que ahora es líder de la oposición, pueda denunciarlo, ¿no? Y la comunidad internacional diga, bueno, hubo irregularidades porque ella lo está diciendo. Acá la pregunta es cómo se comprueban esas irregularidades. Y te digo algo, no hay manera. No hay manera por algo muy sencillo, que es que, nuevamente, bajo las propias leyes, el régimen no tiene ni siquiera que romperlas. Cuando tú pides una auditoría, no vamos a contar los votos, el Consejo Nacional Electoral lo que hace, si acepta esta impugnación o esta auditoría, es que de manera aleatoria escoge un porcentaje de las cajas. Y entonces cuentan, digamos, voto a voto, ¿no? Con la gente, con observadores, qué es lo que está sucediendo. ¿Tú crees que ellos van a, de manera aleatoria, escoger las cajas en los centros en donde saben que perdieron? ¿O van a escoger estos centros locos que yo te estoy diciendo que se comportan muy distinto a cómo se comportan los otros centros que, bueno, sí son legítimos y están cerca? Obviamente ellos van a escoger las cajas, quizás escojan una que otra en donde sí gane el candidato de la oposición para
meter, por así decirlo, la mentira completa, ¿no? Pero ellos tienen que estar seguros que cuando hacen ese recuento, que no es el del 100% de las cajas, es solo un porcentaje, lo que ellos decían, ¿no? La ley creo que establece un 51%, pero en el pasado han hecho un 30%, han hecho incluso menos. Bueno, sencillamente dicen, sí, hay en algunas cajas, en algunas mesas ganó el mundo, en algunas mesas ganó Nicolás Maduro. Pero más allá de eso, para que tú veas cómo es una bola de nieve lo que te estoy escribiendo de principio a fin, y con esto termino, perdón que me haya extendido tanto, es el tema de que prevalece bajo la misma ley. Si hay una discrepancia entre la papeleta, ¿no? Entre el papelito, la parte física, y el acta que emite la maquinita electrónica, prevalece según la ley electoral, y esto no lo estoy diciendo yo, lo dice la ley y se lo he escuchado a expertos electorales en la materia, prevalece la parte electrónica. Es decir, que si lo que hicieron fue un hackeo del sistema, que se inventaron unos centros, lo que sea, bajo la ley hay que prestarle atención al resultado que dio la máquina y no a lo que dice los papelitos. Que incluso abriendo el 100% de las cajas y se demuestra el fraude, por así decirlo, la ley dice que no, que eso es irrelevante. Se levanta un reporte en donde se denuncian las irregularidades, pero ante la ley va a prevalecer es la parte electrónica y no la parte humana. Dime tú si con todo eso que te estoy diciendo, sin tú ser venezolano, no tienen el fraude bien armado. Claro, y suponiendo en el caso de que se lograran abrir las cajas, porque recordemos que en el 2013, cuando ganó Enrique Capriles, porque es un hecho que ganó, el fraude fue totalmente expuesto y no pasó absolutamente nada. Es 2024 y han pasado 10 años y seguimos con el chavismo ahí. Ahora, ¿qué es lo que cambia? El chavismo ya no tiene los mismos recursos que sí contaba en 2014 y ya no cuenta obviamente con el apoyo que aún le quedaba en 2014. Y esos son precisamente los argumentos de quienes ven este rayito de esperanza en este nuevo proceso que obviamente no va a ser limpio, obviamente no va a ser democrático, es que eso es un hecho, una dictadura, si es que puede hacerte trampa, obviamente lo va a hacer y eso es lo que va a pasar. ¿Cuál es el punto que cambia en este escenario? Uno, que nadie, ni dentro ni fuera de Venezuela, se va a creer que Maduro va a ganar una elección. En las encuestas, las más consideradas con el régimen le dan máximo un 25% y siendo muy, muy generosos. Obviamente la oposición, que pese a lo que Maduro, me imagino, pensó si iba a romper en el momento de que adelantaba también las elecciones, porque eso es un punto en el cual cambiaron la fecha y la adelantaron, que no sucedió en el momento que anularon a María Corina Machado, también se creyó que iba a haber una dispersión de la oposición. No ocurrió y todos se unieron en torno a esta nueva figura, nueva también, incluso para muchos venezolanos, la de Edmundo González Urrutia. Entonces, poniendo ese escenario ahí, ¿tú crees que dado un masivo fraude, la gente no se va a lanzar a las calles? ¿Tú crees que no sería un escenario a lo Ceausescu para Maduro? Porque Maduro tendría dos opciones, o aferrarse al cargo y salir a matar, o negociar para que su salida sea lo más, no tan dura posible y pacífica para él, más que para Venezuela. Teniendo eso en caso, ¿qué piensas tú? Sí, no, y eso es un buen argumento y yo te lo compraría si estuviésemos en el 2013, ¿no? Fíjate que tú mencionabas eso. Hay que tomar en cuenta acá varios elementos. Uno, ya somos 8 millones de venezolanos que estamos fuera de Venezuela. Es decir, perdimos, éramos 30 millones, bueno, casi un tercio de la población. Que bueno, por la crisis, algunos por persecución directa, hemos decidido abandonar el país. Es decir, que el número de manifestantes no es tan masivo como lo que hubo en años anteriores. Y esto es otra de las verdades incómodas. Viendo las imágenes, cualquier persona que realmente sea objetiva se va a dar cuenta y te puede decir, al menos que sea un militante de estos militantes, ¿no? Que yo digo y lamento decirlo, pero se quitan el cerebro y se ponen una franela, porque lamentablemente es la manera en la que actúan. Eh, pero tú comparas las manifestaciones que hizo Enrique Capriles en su momento. El mismo Manuel Rosales cuando él fue candidato en el 2006. Las manifestaciones del 2007 cuando cerraron un medio de comunicación muy conocido allá, RCTV.
Las manifestaciones del 2014, lideradas por Leopoldo López, María Corina y Antonio Ledesma, que se llamaron La Salida. Las del 2017, que bueno, fueron producto de la peor crisis que ha vivido Venezuela en estos años. Las del 2019, a raíz de esta figura del gobierno interino, ¿no? Que alzamos o que se alzó de manos de Juan Guaidó, todas son mucho, pero mucho más numerosas que cualquier manifestación que estés viendo hoy en día. Y yo sé cómo juegan con la cámara y se nota que lo están haciendo. O sea, acá no se trata de, como te estaba diciendo al principio, dar esperanzas por darlas. El número de gente que se está manifestando no es ni remotamente cerca a lo que hemos visto en años anteriores. No conforme con eso, para irme a lo más cercano, 2019-2020, que fue el tema del gobierno interino, ya a esas alturas la popularidad de Nicolás Maduro estaba igual que ahora. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo un gobierno tan impopular se sostiene? Por los militares. Si tú me dices que es que de alguna manera los militares en esta oportunidad tienen un incentivo de por lo menos bajar las armas, olvídate de apuntarlas a Maduro, que bajen las armas, yo te diría, eso tiene sentido, pero nuevamente, yo estoy viendo el contexto no solo ya a nivel interno, sino a nivel externo. Y con toda la presión que hubo en el 2019, que tuvo no solamente un asidero constitucional, con esa constitución que yo rechazo, porque esa constitución, eso, bueno, para otra discusión, pero esa constitución nace ya de una ilegitimidad, ¿no? E ilegalidad. Que la comunidad internacional desconoció a Maduro y reconoció a Guaidó. Le ofrecieron en un Estados Unidos bajo Donald Trump, en una Colombia bajo Iván Duque y en un Brasil bajo Jair Bolsonaro, sin contar que Piñera estaba en Chile, que Macri estaba en Argentina y bueno, todo lo que entendemos que sucedió en ese momento. Eh, se les ofreció amnistía a los militares, se les ofreció cualquier tipo de salidas y no recularon en ese momento. En serio, con este contexto nacional e internacional que te estoy describiendo, hay gente que cree que hay oportunidad, siquiera un mínimo chance de que los militares en esta oportunidad se hagan lo correcto. Si no lo hicieron en el 2019-2020 con toda esa presión, lo van a hacer ahora. Y es que resulta que los militares, y por supuesto, bueno, es una especie de pirámide, pero los que están en las altas cúpulas son los dueños de distintas mafias. Son las mafias de los alimentos, las mafias de la gasolina, las mafias, por supuesto, del narcotráfico, de la explotación de minerales. Y ellos a su vez, bueno, son un filtro, pero le dan también los recursos necesarios a los cuadros quizás medios. Y de los cuadros medios ya a los cuadros bajos quizás se les permiten es que sean corruptos de otra manera. Pero acá lo que sucede es que los militares tienen un estilo de vida muy superior al de los civiles, ¿no? Y lo que hay en Venezuela es un régimen militarista. Eso hay que decirlo y describirlo de esa manera. Los militares hoy por hoy, con estas condiciones, no tienen incentivo de hacer eso. Bueno, entonces, ¿qué van a hacer? ¿Se van a matar con la gente? Ya lo hicieron en el pasado. ¿Te recordarás tú de las imágenes de justamente cuando el gobierno interino, esas manifestaciones masivas que se hicieron a nivel interno e incluso en varias ciudades del mundo, contando con todo el apoyo y con todos los medios de comunicación con la mira en Venezuela, con aquella famosa frase de la ayuda humanitaria entra sí o sí? El régimen no solamente quemó los camiones de ayuda humanitaria, mostrando, bueno, que les interesa poco jugar incluso con la comida, ¿no? En situaciones de hambre, sino que además le pasó tanquetas encima a los ciudadanos. Los reprimen. Claro que lo han hecho, asesinan, lo hacen, encarcelan y torturan. Esa es la naturaleza criminal de estos individuos, que es parte del peligro que yo veo cuando justamente hay personas que en el pasado tenían el mismo discurso que yo y hoy por hoy te dicen, no, bueno, sí, vamos a las urnas electorales. Cuando antes te decían que ir a elecciones era legitimarlo, que eso lo fortalecía. La misma María Corina, yo saqué un video del 2020, 21 o 22, no recuerdo, alguno de esos años, porque ella cambió el discurso, fue a mitad del 2022, en donde le estaba diciendo a una periodista de una cadena alemana, y se lo decía así fuertemente. Ahí es donde yo discrepo contigo, porque tú estás diciendo que la abstención no hizo nada en el 2018, pero gracias a la abstención fue que la comunidad internacional no reconoció ese fraude. Y por eso es que después reconocen a Juan Guaidó. ¿Ves? Entonces, bueno, con todo ese contexto, bien la gente que quiera tener esperanza, yo no se las quiero quitar, pero a mí la lógica me dice que no hay chances, no hay oportunidades reales de que algo suceda con todo ese escenario que te estoy pintando a nivel técnico, a nivel militar, a nivel político, a nivel de apoyo popular. Y bueno, de una u otra manera, yo no puedo salir a ser un traficante de esperanzas, un promotor de la mentira. Lo siento mucho, eso no va conmigo. Suponiendo el caso de que pase algo contra la lógica
y efectivamente Maduro salga del poder, tú mismo lo acabas de decir, quienes sostienen al régimen son los militares, de un régimen militarista. ¿Qué es lo que podría suceder? O sea, teniendo en cuenta las mafias del narcotráfico, los terroristas que se han asentado en Venezuela, las mafias que se han creado tras 20 años de chavismo, ¿a quién van a responder todos estos actores? ¿Cómo funciona en verdad la gente que está detrás del poder, o sea, de la cara visible de Maduro? Cuéntanos un poco, por favor, qué hay detrás de bastidores, porque uno puede creer que Maduro es el que manda, es el que es una pirámide, pero hay muchos actores que mantienen disputas internas. Vimos la última purga con Alzami. Cuéntanos, por favor, qué hay detrás de el régimen. Es chistoso porque ellos son socialistas, pero sí creen en la división del trabajo, ¿no? Y Maduro entiende sus falencias y entiende que, por lo menos a nivel logístico, es mejor que los cubanos lo asesoren porque ellos son más, eh, digamos, expertos en esta materia. A nivel electoral, Jorge Rodríguez, que bueno, es una de las principales figuras del régimen, él es el experto en eso. De hecho, eso es otra cosa, un poco para que veas desde cuándo vienen los fraudes. Jorge Rodríguez fue vicepresidente, no sé si fue de Maduro o de Chávez, creo que fue de Chávez en algún momento, ¿no? O del mismo Maduro. Y bueno, ha ocupado otra cantidad importante de cargos. En estos momentos es diputado y presidente, ¿no? de la Asamblea Nacional de Venezuela. Y él viene del Consejo Nacional Electoral. Él fue rector, el principal rector del Consejo Nacional Electoral. Entonces, un poco para que veas, digamos, la naturaleza criminal y descarada de estos individuos. Pero, bueno, ¿qué hay detrás? Muchos intereses, pugnas internas. Venezuela se ha convertido en el refugio de todos los males, operan todos los enemigos de Occidente, o sea, estamos hablando de que China allí tiene sus propios intereses, estamos hablando de que la guerrilla colombiana también, sobre todo en los estados fronterizos, por razones lógicas, allí ellos tratan de controlar lo que es el flujo justamente de droga y de algunos otros, digamos, otras cuestiones de valor. Rusia también tiene su presencia y al igual que China, bueno, se les está permitiendo que exploten minerales del suelo venezolano, por supuesto, acompañado con presencia militar. De hecho, ya han salido varios videos, fotos, en donde militares rusos le empiezan a dar como que entrenamiento, ¿no? Por así decirlo, a los militares venezolanos. Por supuesto, el régimen cubano, que bueno, fue el autor intelectual de todo esto. Los propios intereses venezolanos, hay facciones de los militares, esto te lo dije alguna vez en alguna entrevista para Impunity Observer, ¿no? Que hay facciones dentro de los militares, aquellos que hicieron el golpe de Estado el 4 de febrero del 92 con Chávez, se le conoce como la facción del 4 de febrero, versus, bueno, la facción civil que opera con otro ala militar, que es la que controla Padrino López, que hace años debió haber pasado a retiro y, bueno, lo siguen ratificando como ministro de la Defensa, lo cual te confirma esto que te estoy diciendo al día de hoy. Esa es la ficha principal que tiene Maduro para protegerse a sí mismo. Como Maduro es civil, él sabe que no tiene cabida con los militares, entonces por eso es que justamente le ha dado estas maravillas, ¿no? a los militares y por eso es que además estoy convencido de que no va a suceder. Pero bueno, pasó lo ilógico. El régimen de Maduro reconoce una derrota y de una u otra manera logran que en todo este tramo, recordemos que las elecciones son el 28 de julio, pero en teoría le correspondería al ganador asumir el mandato el año que viene, ¿no? En todo ese tramo, bueno, no pasa absolutamente nada con el Mundo González Urrutia y llega al Palacio de Miraflores. ¿Qué cambia? Todos los demás poderes arrodillados ante la tiranía, todas estas mafias a nivel interno operando libremente. Y yo te estaba comentando detrás del aire que yo no descarto que el régimen de Maduro eventualmente imponga algo como la transición de Nicaragua, ¿no? Con Violeta Chamorro, llaman el chamorrazo algunos. ¿Por qué? Porque eso permite limpiarse, depurarse, normalizar relaciones comerciales y diplomáticas con toda la comunidad internacional, lavarse la cara, básicamente. E incluso a nivel interno sirve para, si hay más pugnas internas, ¿sabes? Vamos a sacarlos de aquí, vamos a armarnos cualquier cuestión, pero desde la oposición se puede hacer mucho si sigues controlando absolutamente todo. Sin embargo, te digo, en esta oportunidad no creo que vayan a usar esa ficha. No lo creo. No veo por qué arriesgarse, porque fíjate algo, por muy colaboracionista, por muy ficha de ellos que sea la persona que pueda sustituir a Maduro, es un riesgo. Hacer eso es un riesgo, porque quizás por presión después de un Estados Unidos bajo Donald Trump
termine él pidiendo algún tipo de asistencia militar y Estados Unidos diga que sí, entonces termine desmantelando todas estas mafias de las que estamos hablando. Entonces, yo no creo que el régimen vaya a utilizar eso en esta oportunidad. Eso es una estrategia de último recurso. Y más tomando en cuenta que más bien la Unión Europea, Estados Unidos han levantado sanciones, han liberado a individuos como Alex Saab, como los que llamamos en Venezuela los narcosobrinos. Es decir, más bien se ha venido aliviando todo sin necesidad de ellos ceder. ¿Qué incentivo nuevamente tienen de usar esta estrategia que representa su riesgo? Incluso poniendo, bueno, a una persona, como te digo, que tenga nexos con ellos directamente. No es tan fácil y no veo al régimen, así como no veo a los militares con incentivos para voltearse, no veo al régimen con incentivos en esta oportunidad para ese escenario. Pero si llegase a pasar, bueno, Nicaragua, busquen la historia de Nicaragua, qué pasó con Daniel Ortega, por cuánto tiempo salió, después volvió y qué ha pasado desde que volvió. Creo que ese es el mejor ejemplo. Algo interesante que acabas de mencionar es el hecho de qué pasa si es que Trump vuelve a la Casa Blanca. Y precisamente vemos ahora a Maduro muy abierto a los diálogos con el gobierno de Biden, porque obviamente el gobierno de Biden necesita, por una parte, el petróleo que viene desde Venezuela, pero por otra parte, vemos que también se abre un escenario en el cual, si es que hay una transición de régimen, eso también le vendría bien como una carta al gobierno de Biden previo a noviembre, ya que si es que todo va como ha pasado hasta el momento, tiene perdida la elección. ¿Tú crees que el régimen de Maduro, teniendo este escenario marcado de que este sería su última oportunidad, por lo menos en esta época, de salir bien librado, entre comillas, qué sé yo, yéndose a la China, yéndose a Cuba, yéndose a algún lugar, teniendo algún tipo de acuerdo con el gobierno de Biden, en vez de este escenario tal vez factible, suponiendo el caso antilógico de que ceda el régimen y por lo menos la cúpula visible, que es la cúpula de Maduro, Daisy Rodríguez y todos ellos, salgan de Venezuela. Fíjate que parte de lo que te he dicho de lo que comienzan a decir los periodistas, ¿no? Es algo que ya hemos visto en el pasado. Aquí están negociando con los militares, están en Fuerte Tiuna, bueno, es una guarnición, ¿no? Militar que hay allá en Venezuela. Justamente en donde están, digamos, las fichas claves, ¿no? De los militares. Aquí están negociando con yo no sé quién. Ha salido el rumor de que Maduro está negociando su salida, por eso es que se reunieron con Estados Unidos en yo no sé dónde. Cuando uno negocia salidas, tiene que haber tres actores, por lo menos tres actores. El que va de salida, el moderador, el negociador, por así decirlo, que en este caso sería Estados Unidos, bajo la lógica de estos periodistas que están diciendo eso, y el que va de entrada. Estas negociaciones que se están dando con Estados Unidos son entre Estados Unidos y Nicolás Maduro. No hay ningún representante de Edmundo González, ni de María Corina, ni nada. Si tú me lo preguntas, lo que yo estoy viendo es una negociación entre el gobierno de los Estados Unidos que ya está asumiendo, ¿no?, que Maduro se queda. Más allá de eso, incluso salieron unos reportes de una supuesta inteligencia que se filtró del propio gobierno de los Estados Unidos en donde decían eso, que en Estados Unidos no están esperando que cambien al 28 de julio. Pero ignorando incluso eso, me voy a la parte nuevamente lógica. Si están negociando su salida con Estados Unidos, ¿por qué no hay un actor del gobierno que va de entrada? Porque justamente ambas partes tienen que estar de acuerdo en las condiciones. Que Maduro diga, me vas a dar, no sé, 3 días o una semana para yo recoger todo, incluso con mi dinero robado, llevármelo a... Se habla mucho de Rusia, de Cuba y de Turquía. Son como que los principales países que supuestamente estarían dispuestos a darle refugio a Nicolás Maduro. ¿Por qué no está entonces el representante de Edmundo González o de María Corina para ver si las condiciones a las que Maduro supuestamente está dispuesto a negociar son también aceptadas, ¿no?, por este lado? No veo eso como algo realista. De hecho, Biden ha sido muy benevolente con la tiranía de Nicolás Maduro. Como ya dije, levantó sanciones, liberó a algunos presos con nexos al régimen que tenían acá en los Estados Unidos y ha tenido más bien ese acercamiento. Y ha sido Biden, los Estados Unidos, los que han cedido en mayor... Si tú me preguntas, bueno, a nivel de porcentaje que han ganado y que han perdido, Estados Unidos ha cedido en el 80-85%, quizás hasta 90%. Lo único que ha hecho Estados Unidos fue, Venezuela, la tiranía de Nicolás Maduro, fueron ciertas cosas como que liberaron a algunos presos con ciudadanía americana,
Y bueno, permitieron, justamente llamaron a elecciones, que eso fue parte del acuerdo. No son limpias, pero bueno, son elecciones, era parte de lo que decía el acuerdo de Barbados, y liberaron a unos pocos presos políticos, cuando el acuerdo decía libéralos a todos. Entonces, el régimen de Venezuela se dio en que 10, 15, a lo sumo 20%, y Estados Unidos ha dado, bueno, el resto, el 80% o incluso hasta 90%. No veo tampoco nuevamente incentivos ni condiciones, ni siquiera posibilidad alguna de que Nicolás Maduro esté en estos momentos negociando su salida. Para que ocurra, tiene que suceder un milagro tras otro milagro tras otro milagro. O sea, tienen que ser como 5 milagros en cadena, y la veo muy difícil, Andrés, la verdad. Completamente de acuerdo. Y hablando de milagros, no quisiera irme sin hablar del último gran milagro, que es Donald Trump se salvó de que una bala impacte en su cabeza. Hay muchos que hablan de complot, tanto de un lado como el otro. Por el un lado, el Deep State está tras de la cabeza de Trump y todo aquel que se quiera oponer a las fuerzas del mal. Y por el otro lado, hay un escenario de falsa bandera en el cual Donald Trump orquestó todo esto para poder asegurarse completamente su victoria el 5 de noviembre. Mira, respecto al complot en favor de Trump, ¿no? El que dice que fue algo planeado, bueno, tiene que estar Trump demasiado loco. No sé si te has visto ya las imágenes que ha generado justamente la tecnología, en donde un segundo más que él hubiese estado con la cabeza. Lo que pasa es que él se volteó para explicar algo de la inmigración ilegal. O sea, le estaba hablando su discurso, entonces hizo así, ¿no? Y por el ángulo por el que estaba el francotirador, por ese segundo en donde él se volteó, fue que falló, y por eso le dan la oreja. Porque si no le hubiese atravesado la cabeza completa, yo no creo que Trump esté tan loco como para arriesgarse a ese punto, ¿no? De que le diga a alguien más, sí, sí, bueno, me dispara, pero tiene que estar pendiente de cuando ya haga así. O sea, por favor. Respecto a lo otro, ahí sí me va a poner, ¿tienes un sombrerito de aluminio? He hablado incluso con expertos en seguridad, Andrés. Y hubo uno que me dijo por privado en un mensaje: Esteban, yo he tratado, de verdad que he tratado de buscarle lógica a esto, y no hay ninguna salida que no me lleve a ser conspiranoico en esta oportunidad. Y es alguien que no es nada conspiranoico, que no se cree, o sea, incluso yo soy más conspiranoico que él, porque bueno, hay ciertas cosas que yo cuestiono, quizás por el tema de los medios de comunicación. No me como nunca la narrativa oficial, por mucho de que venga con muchos ataques negativos, ¿no? Lo viví en la pandemia, ves que lo estoy viviendo con Venezuela. Yo le presto más atención a lo que me puede decir la lógica. El francotirador del servicio secreto lo tenía en la mira. Apenas el tirador le dispara a Trump, el francotirador le voló la cabeza. O sea, lo tenía ya en la mira. ¿Por qué no hubo? Yo he cubierto varios eventos, Andrés, en donde ha estado Trump. Obviamente en edificios cerrados. Yo no he cubierto como tal cuestiones abiertas, aunque sí asistí 2 semanas antes de eso a un rally que tuvo justamente en el Doral, como invitado, porque bueno, me dieron un pase, qué sé yo. Y siempre te revisan. Mira, son tan groseros los del servicio secreto, ¿no? Que a diferencia de otros tipos de seguridad, ellos no te preguntan ni te dicen, a ver, abra la cartera y saque. Yo solo tenía mi celular, las llaves de mi carro y mi billetera. Y bueno, pasé todo por el detector, yo mismo pasé por el detector. ¿Tú puedes creer que el señor del servicio secreto hizo esto? Así, la abrió. Porque ellos revisan hasta los más pequeños detalles. Y es imposible que no se hayan dado cuenta que ese techo, que estaba tan cerca de donde estaba hablando Donald Trump, no había que cubrirlo. Le preguntan a la directora del servicio secreto, ¿no? Que por qué no había un agente allí. Bueno, por la forma del techo, porque tenía una pendiente, fue la palabra que usó, un slope, una pendiente, ¿no? Y entonces que no era seguro que si para un miembro del servicio secreto estar allí. ¿Qué lógica es esa? Han habido otros eventos anteriores en donde ponen a gente del servicio secreto en techos con pendientes. No conforme con ello. Por lo menos 2 minutos, Andrés, y ya están los videos. Pero por lo menos 2 minutos en donde varios asistentes les estaban señalando a la policía y al servicio secreto: ¿hay alguien allí? Porque lo estaban viendo con un rifle. No tenía una pistola, tenía un rifle. Bueno, evidentemente a esa distancia tienes que tener algo que apunte, ¿no? A distancias largas. No vas a tener una pistolita de agua.
Entonces, 2 minutos en donde tú estás advirtiendo que hay alguien con una pistola, con un arma, en un techo, gateando, no arrastrándose, y no se tomaron acciones. Yo te reto, no lo hagas, es un juego, ¿no? A que cuando entres al aeropuerto, a cualquier aeropuerto acá en los Estados Unidos, si te preguntan, que te pregunten, ¿llevas algo? Dile, sí, llevo unas bombas, para que veas lo que pasa. Paralizan todo el aeropuerto, a ti te van a meter preso y te van a multar por todos los costos que eso generó, ¿no? Pero ellos paralizan todo, ellos no se toman nada de ese juego. El servicio secreto, ¿tú crees que en serio no va a tener ese tipo de comportamiento? Y aún más porque se trata de la protección de un presidente. En este caso, de un expresidente que es candidato, ¿no? Doble, porque el servicio secreto le da protección a presidentes en ejercicio, a expresidentes y también a los principales candidatos. Entonces, en el caso de Trump es doble. Es expresidente y es candidato por el Partido Republicano. No hay lógica. No hay lógica. Hubo las denuncias. Ah, por cierto, en ese mismo edificio había una escalera que daba al techo. O sea, habían puesto una escalera y estaba allí la escalera. ¿En serio no revisaron previo al evento eso? No puedo darte una opinión objetiva cuando hay tantas cosas turbias, Andrés, alrededor de esto que ahí me llevan a concluir. No sé si el Estado profundo, no sé si los demócratas, no sé si alguien que actuó solo, pero evidentemente no se tomaron las medidas que en una situación normal se hubiesen tomado. Eso sí se lo puedo asegurar. Claro, en el complot que supuestamente se da de falsa bandera, por supuesto de que esto va a dejar a un lado el tema judicial, pero precisamente una correlación no implica una causalidad, o sea, no significa que esto lo haya orquestado Donald Trump, porque poniéndolo en el caso de que en efecto haya sido un escenario de falsa bandera, la bala no tendría por qué haber ido al rostro, sino al pecho y haber tenido previamente un chaleco antibalas, por simple lógica. O incluso al aire, no, mira, él estaba planeando algo para victimizarse, balas al aire, ay, lo trataron de matar, ¿ves? Pero allí esto con la cara ensangrentada, que bueno, aquí te demuestras además lo estrella que es el tipo a nivel de medios de comunicación. Yo lo critico mucho en muchas cosas, pero a nivel de comunicación sabe. Cuando le dice, o sea, él se agacha porque, bueno, sabe que hay algo de seguridad que evidentemente en lo que se vio la sangre estaba sucediendo, pero después cuando el servicio secreto se lanza encima de él, él les dice, wait, esperen, esperen. Alza el puño, dice, fight, no luchen, 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 3 o 4 veces. Y esa foto que le sacaron, mira, esa foto puede ser la foto de la campaña, Andrés. Porque está la bandera de Estados Unidos detrás, el servicio secreto encima de él con la cara ensangrentada y con el puño en alto. Eso te habla de liderazgo, de fortaleza, de muchas cosas. Mientras tienes de contrincante a un señor que lo habíamos visto semanas anteriores en un debate, con ya varios cuestionamientos respecto a sus capacidades cognitivas, cuestionamientos que evidentemente se reafirmaron. Entonces, bueno, tienes a un señor anciano con mala memoria, con un cerebro no tan funcional, que físicamente, bueno, se cae a cada rato con las escaleras, versus otro que recibe un disparo y esta es su reacción. ¿Por quién vas a votar? Te la dejo ahí. Esteban, para ir terminando, ya que Estados Unidos es tu segundo país, ya empezamos hablando sobre Venezuela. ¿Cuál es tu opinión acerca de la deriva que está tomando los Estados Unidos en el caso de que gane Trump, en el caso de que si es que llegara a ganar Biden? ¿Cuál es tu perspectiva acerca del país? El país viene en declive, esa es la verdad. Y aún así, yo siempre digo, con todo y eso, este es el mejor país del mundo que da oportunidades que otros no dan. ¿Ok? Entonces, así de grande es este país que aguanta, bueno, décadas, ¿no? De malos gobernantes y de regulaciones y de un Estado enorme y con una deuda que, bueno, ya pronto los pagos a los intereses van a ser superiores incluso al propio gasto en sí. Aguanta todo eso. Afortunadamente y lamentablemente, porque además sigue dando esta especie de fachada, pero eso habla de la grandeza de este país. Lamentablemente, bajo la administración actual, bueno, se han descontrolado muchas cosas. Te puedo hablar del tema económico, te puedo hablar del tema de la inmigración, te puedo hablar del tema de la política exterior, el poco respeto que le tienen a los Estados Unidos a nivel internacional, los tiranos del mundo. Este es un país que bajo Joe Biden se ha arrodillado no solo a Rusia y a China, que bueno, son las otras potencias enemigas, por así decirlo,
no solo a Corea del Norte e Irán, que bueno, son países que representan amenazas por lo menos a nivel de armamento nuclear, que siempre han querido justamente desarrollar sus propios programas, pero que incluso se ha arrodillado ante Cuba y Venezuela. Lo que yo digo, o sea, ya cuando te arrodillas ante una república bananera, ¿qué puedes esperar? ¿Qué mensaje tú estás mandando? Yo creo que parte justamente de lo que se está jugando en estas elecciones, que yo no voy a decir que son las elecciones más importantes del momento, ¿no? De la historia, porque siempre dicen eso, pero sí se juega evidentemente el rumbo que va a tener no solo Estados Unidos, sino el mundo entero en los próximos 4 años. Vuelve esta postura, y así odien esta palabra algunos, de intimidación de un Estados Unidos que transmita fuerza, que transmita eso, intimidación, o siguen con este Estados Unidos que lo que transmite es debilidad, que es muy importante al momento de negociar con todas estas potencias y estos enemigos. Yo me voy a los hechos. Hay gente que dice que Trump es una marioneta de Putin. Quizás por la retórica, Trump ha dicho que Putin es un gran líder. No le veo la mentira a eso. Tú puedes no estar de acuerdo con alguien y aún así reconocer que esa persona es un gran líder. Por ejemplo, me quedo acá en los Estados Unidos. Yo siempre he dicho que los republicanos, las personas que estamos de este lado, necesitamos a alguien como Nancy Pelosi. No sé si la conoces, pero ella fue presidente de la Cámara Baja del Congreso y es la que opera políticamente. Es una persona brillante en eso. La desprecio profundamente, pero yo le reconozco el valor que tiene a nivel de, digamos, como adversario, la respeto, como enemigo, ¿no? Entonces, más allá de esa retórica que los lleva a decir que Trump es una marioneta de Putin, está bien, te compro la narrativa. Putin invadió Ucrania, Crimea, bajo Obama. Bajo Trump no hizo nada. Bajo Biden hizo esta invasión a gran escala. Irán, bajo Obama, estaba en estos programas de desarrollo de justamente armamento nuclear. Con Trump eso se acabó. Con Biden se retoma. Trump contra Rusia sancionó a varios individuos, jerarcas del gobierno ruso. Cerró el consulado de Rusia en Washington, en el estado de Washington, no en Washington DC, en el estado de Washington. Y al que nombró como embajador, su nombre siempre se me olvida, era una de las personas que, si tú revisabas su trayectoria, era de quienes tenía una postura más dura en contra de Rusia, más que cualquier otro. Fue Hillary Clinton la que presionó con Putin un botón de reseteo. No fue Trump, fue Hillary Clinton como secretaria de Estado de Obama. Entonces, bueno, tú puedes vender una narrativa, pero la realidad es lo que te estoy diciendo el día de hoy. ¿Es una marioneta de Putin o no? Te compro la narrativa, lo es, perfecto. Sin embargo, siendo su marioneta, ha logrado que Rusia no haga lo que está haciendo ahora. Siendo su marioneta, ¿no? O siendo amante o admirador de líderes tiránicos alrededor del mundo, tuvimos, yo creo que, la época más pacífica que habíamos visto, en donde se firmaron no sé cuántos acuerdos de paz en Medio Oriente. Eso es otro que hay que tomar en cuenta. Jamás hizo lo que hizo bajo Biden. No hay manera de saber si lo hubiese hecho o no bajo Trump, pero cuando me voy a los hechos, fue bajo Biden que lo hizo. La desastrosa retirada de Afganistán la ejecutó Joe Biden, no la ejecutó Donald Trump. Que Donald Trump, por cierto, acabó con Soleimani, ¿no? Este líder admirado por los terroristas. Entonces, bueno, para mí eso es lo que está en juego. Estados Unidos es un país que está muy polarizado, lo he comentado en varios espacios. No se observa lo que quizás se observa en países como El Salvador, como Argentina, o incluso, para irte al lado contrario, no sé, algún líder de izquierda que sea popular en estos momentos, no sé si lo hay. Bueno, el mismo Xi Jinping, quizás Putin, ¿no? Entonces, acá no se ven esos fenómenos de 60% de popularidad versus 30% de popularidad, no se ve. Es un país que está a mitad y mitad. Pero yo creo que va a haber mucha gente que, y sobre todo con lo que ha pasado, el atentado, estos juicios, ¿no? Con un pañuelo en la nariz, quizás en noviembre voten en favor de Donald Trump, porque por mucho desprecio que le tengan, te pueden decir lo que yo te estoy diciendo. El mundo era más pacífico, la frontera no estaba hecha un desastre. Han pasado 8 millones de personas de manera irregular desde que Biden asumió. 8 millones. El mismo número que el éxodo de venezolanos, imagínate, ¿no? Qué coincidencia. Obviamente acá no son todos venezolanos, hay chinos, haitianos y bueno, otros tantos venezolanos también. Pero bueno, está ese problema, el tema de la economía. Yo me pongo a mi ejemplo, yo tengo un Corolla. Mi tanque, cuando está, digamos, 3/4 vacío, que solamente tiene un cuarto lleno, yo en la época Trump lo llenaba con menos de $20. Ahora lo lleno con 40, con 30 y pico en el mejor de los casos, ¿no? ¿Tú crees que no hay gente que siente eso en el bolsillo y dice, bueno, aunque no me gusta, y quizás sin entender el trasfondo, porque
Hay culpabilidad en la inflación que viene de la administración Trump, y eso hay que decirlo. Pero la gente siente eso y dice, con Trump esto no pasaba, con Biden sí pasa, listo. Quizás con un pañuelo en la nariz voy y voto en favor de Trump, pero yo creo que muchas personas están viendo eso. Ojo, también te digo otra cosa. De aquí a noviembre falta mucho, pueden pasar muchas cosas. Se está discutiendo la posible sustitución de Biden como candidato demócrata. ¿Quién sabe? No entremos en triunfalismo, no por el atentado ni por otras cosas, ya digamos una vez que se ganó, porque no se ganó hasta que justamente se den los resultados oficiales. Pero más allá de eso, todo parece indicar que viene un segundo término de Donald Trump. Esteban, te agradezco muchísimo por la claridad de tus explicaciones, tanto en el tema de Venezuela como en Estados Unidos. Nos hemos extendido más de lo común, pero valió completamente la pena. Los invito a todos a que vayan a ver la entrevista de hace 4 años porque les va a dar mucho contexto de lo que habló Esteban hoy sobre el tema de Venezuela. Y les agradezco por ver periódicamente las entrevistas. No olviden, si les ha gustado, darle like, comentarlo y suscribirse para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Eso ha sido todo y nos vemos para la próxima. Muchísimas gracias.